Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Hola, soy Humberto González y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Camino a la Victoria. Durante generaciones, la gente ha utilizado la Biblia para elaborar todo tipo de ideas acerca de cómo terminará el mundo. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre el fin de los tiempos? En la enseñanza de hoy, el Dr. Robert Jeffress abordará uno de los temas más debatidos de la profecía bíblica, el rapto de la iglesia. Así que reúne a tu familia, trae tu Biblia y empecemos este fascinante estudio. Nuestros hijos están bajo constante ataque. Día a día son bombardeados con mensajes confusos, valores distorsionados, mentiras disfrazadas. No podemos permitir que el mundo forme a nuestros niños. Esta tarea empieza en casa, asentando un fundamento que los prepare para toda la vida. Con el regalo podrás compartir a los pequeños las verdades del Evangelio de una forma entendible y emocionante. Y cuando las preguntas empiecen a surgir, tendrás una guía para dialogar e instruir. Con una oración de salvación, 12 actividades dinámicas y un diario personal para rellenar, este libro invita a los niños a recibir el regalo más importante de sus vidas. Visita caminoalavictoria.org y solicita ejemplares para tus hijos o para regalar a tus nietos, sobrinos o niños de tu comunidad. El hogar es nuestro primer refugio. Allí protegemos lo que el mundo intenta destruir. Solicita tu ejemplar de El Regalo, el Evangelio para los niños. No hay nada más importante que puedas hacer hoy para el crecimiento de quienes amas. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy, asegurándote de no ser dejado atrás. Alguien hizo un estudio una vez sobre los psíquicos y todas las predicciones que hicieron solo en un año, en 1975. De todas las predicciones que se hicieron en un año, 1975, solo el 6% de esas predicciones realmente se cumplieron. El mundo está lleno de falsas profecías. ¿Sabías que la Biblia está llena de cientos y cientos de profecías sobre cosas que van a ocurrir en el futuro? Muchas de esas profecías ya se han cumplido. Hay 250 profecías sobre la primera venida de Cristo. Hay más de 1800 profecías en la Biblia sobre su segunda venida. No puedes pasar una página del Antiguo o del Nuevo Testamento sin encontrar una predicción sobre el regreso de Jesucristo. Y yo creo que cada una de esas predicciones se va a cumplir. La Biblia tiene un promedio perfecto cuando se trata de profecías cumplidas. Estamos en una serie ahora mismo sobre la profecía bíblica llamada Final Perfecto. ¿Por qué tu futuro eterno es importante hoy? Y estamos viendo lo que la Biblia dice que serán los eventos previos al regreso de Jesucristo y cómo será el mundo en la eternidad después de Jesucristo. ¿Qué vamos a estar haciendo en el cielo? Ahora bien, ¿cómo será cuando Cristo regrese? Eso es lo que estamos analizando en esta serie. Ahora bien, es cierto que en Mateo 24:36 Jesús dijo que no podemos saberlo cuándo van a suceder estas cosas. Nadie debería intentar poner fechas. La historia está llena de los restos de profetas que han intentado predecir falsamente cuándo volvería Cristo. No podemos saber cuándo volverá Cristo, pero sí podemos conocer los eventos que precederán su regreso. Dios quiere que realmente entendamos cuáles son esos eventos. Debemos vivir anticipándonos a esos eventos y dedicarnos a vivir nuestras vidas esperando su regreso. ¿Recuerdan lo que alguna vez dijo Abraham Lincoln? Él dijo: si puedes decirme dónde estamos y hacia dónde vamos, puedo decirte mejor qué hacer y cómo hacerlo. La profecía bíblica y lo que nos sucederá debe tener una aplicación real en cómo vivimos ahora. Agradezco que cada semana tengamos muchos invitados por primera vez aquí en la Primera Iglesia Bautista. Pero como tal vez algunos de ustedes están aquí por primera vez, me gustaría hacer un breve resumen de dónde estamos en nuestra serie. Con sus bosquejos y Biblias,
Busquen Primera de Tesalonicenses 4 y veamos en qué parte de nuestra serie nos encontramos. La última vez comenzamos a ver el siguiente evento en el calendario profético de Dios. Se llama el rapto de la iglesia. Y la definición de rapto está ahí en su bosquejo para que la completen. El rapto. El rapto es el arrebatamiento al cielo de todos los cristianos antes del comienzo de la tribulación. El rapto, el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. El siguiente evento que va a suceder es la desaparición repentina de millones de cristianos en todo el mundo. Hemos leído la descripción de cómo será el rapto. Esas famosas novelas de Dejados Atrás que han vendido cientos de millones de copias en todo el mundo. Pero el rapto no es solo producto de la imaginación hiperactiva de Tim LaHaye. Es algo que se encuentra en la Biblia, está profetizado en la Biblia. Miren aquí en el gráfico dónde está el rapto en relación con dónde estamos hoy. Vivimos en el período llamado la era de la iglesia. ¿Por qué? La Biblia dice que desde Abraham alrededor del año 2000 antes de Cristo, Dios le dijo: voy a hacer de ti una nación muy grande. Y Abraham fue el padre de los israelitas. Dios quería una nación que fuera su propio pueblo, un ejemplo humano de cómo trata a quienes lo reverencian. Así que Israel era el pueblo de Dios, la lección objetiva de lo que ocurre con un pueblo que decide seguir a Dios. Pero ustedes ya saben eso. Cuando Israel rechazó a Cristo y crucificó a Cristo, ¿qué dice la Biblia que hizo Dios con Israel? Dijo: ¿he terminado contigo, Israel? No, él dijo: me voy a alejar de ustedes temporalmente y les daré a los gentiles, a los no judíos, a personas como nosotros, la oportunidad de ser salvos. Y ese es el periodo de tiempo en el que estamos viviendo ahora, este periodo de tiempo llamado la era de la iglesia, cuando Dios ha detenido temporalmente su trato con Israel y ha dado a los gentiles la oportunidad de ser salvos. Pablo escribió sobre ese tiempo en Romanos 11:25. Él dijo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando el último gentil que Dios ha escogido para ser salvo sea salvo, entonces Dios volverá a poner su atención en Israel una vez más. Le dará a Israel y al mundo una última oportunidad de ser salvos. ¿Cuándo será eso? Será durante los últimos 7 años de la historia de la tierra. Es un periodo que llamamos la Gran Tribulación, y lo puedes ver ahí en tu bosquejo. Comenzaremos a hablar de la Gran Tribulación la próxima semana, ese tiempo de persecución sin precedentes, donde este líder muy real y carismático, llamado el Anticristo, tomará el poder. Si te preguntas cómo un dictador mundial llegaría al poder, solo mira la situación del mundo ahora mismo. Ronald Reagan decía que la palabra status quo es latín para referirse al lío en el que estamos. Y la verdad es que este mundo está hecho un desastre en este momento. Estamos en un lío en todas partes, económica, políticamente, en todos los sentidos. El mundo está hecho un desastre. Puedes ver cómo el mundo desearía a alguien que tuviera la respuesta a los problemas económicos, sociológicos y políticos que estamos experimentando. Habrá un líder mundial conocido como el Anticristo. Ese es el comienzo de la tribulación. Pero antes de esa tribulación hay un evento que debe ocurrir, y de eso es de lo que estamos hablando hoy. Eso es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. La Biblia dice que antes de que comience esta tribulación, todos los cristianos que estén vivos serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Creo que la primera trompeta ya ha sido tocada por Dios. Dios ya nos ha dicho: levanten sus tiendas. Él nos ha recordado que este mundo no es nuestro hogar. Debemos vivir como extranjeros, como forasteros en este mundo. Deja de apegarte a las cosas de este mundo. No te apegues a tu trabajo. No te apegues a tu posición. No te apegues a tu portafolio de acciones. Vas a dejarlo todo atrás. Debemos vivir como extranjeros en este mundo. Levanten sus tiendas. Dios ya lo ha dicho. En segundo lugar, creo que Él ha hecho sonar el segundo toque de trompeta. Estén alerta. La Biblia dice que debemos estar atentos, debemos estar vigilando la vuelta de Cristo y vivir consecuentemente.
solo esperamos la tercera y última trompeta en el arrebatamiento, cuando Dios nos diga que levantemos el campamento hacia nuestro comandante celestial. Ese es el significado de la última trompeta. Esto es lo que creo que la Biblia enseña sobre el arrebatamiento. Sé por los correos de esta semana que no todos están de acuerdo conmigo. No todos en la audiencia piensan igual sobre el arrebatamiento. Escuché a alguien decir, no sé cuál postura es la correcta, pero prefiero estar en el primer vuelo que salga de aquí. Bueno, yo también. No solo lo espero, planeo estar en el primer vuelo que salga de aquí. Y hay buenas razones para creer que nosotros, los creyentes, lo estaremos. Permítanme compartirles. Hay muchas razones que podría compartirles, pero déjenme decirles por qué. Estoy convencido de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. ¿Por qué? Seremos librados no solo de la ira del anticristo, sino también de la ira de Dios. 4 razones rápidas. Número 1, el propósito de la tribulación. El propósito de la tribulación. ¿Cuál es el propósito de estos últimos 7 años de juicio sobre la tierra? La Biblia dice, primero la salvación de Israel y gentiles. Apocalipsis 7 dice que una multitud será salva en la tribulación. Última oportunidad para salvarse. Dios es misericordioso. Él no desea que nadie perezca. Esta es una oportunidad final para que Israel, así como los gentiles, sean salvos. Número 2, la condenación de los incrédulos. Esto es Dios derramando su ira sobre la tierra. El hecho es que ninguno de estos propósitos aplica a la iglesia. Nosotros, que somos cristianos, no necesitamos salvación. Ya la hemos experimentado a través de Jesucristo. Y ciertamente no necesitamos la condenación de Dios. La Biblia ha prometido que nos libraríamos de eso. Así que no hay razón para que la iglesia esté aquí durante estos últimos 7 años. Todos los martes en nuestra iglesia tenemos nuestra reunión semanal de personal que Walter y yo dirigimos. Y durante ese tiempo revisamos asuntos que aplican al personal en general. Si un miembro del personal tiene un comportamiento que necesita ser atendido, es tentador regañar a todo el grupo esperando que el mensaje le llegue al responsable. Pero esa no es una manera efectiva de gestionar los problemas. Es ineficiente hablarles a todos sobre algo que podrías tratar con una sola persona. Y además es sumamente desmoralizante para el equipo. Que todo el personal tenga que escuchar una sesión de quejas cuando solo aplica a un individuo. Lo más efectivo, por no decir lo más cristiano, es tratar con esa persona que necesita corrección de manera individual. La tribulación es la corrección de Dios para Israel y su ira contra los incrédulos. Ninguno de esos propósitos aplica a la iglesia. Por eso estoy convencido de que la iglesia no estará aquí. En segundo lugar, ¿por qué la iglesia no será dejada para la tribulación? La falta de referencia a la iglesia en Apocalipsis capítulos 6 al 18. Cuando estudias el libro de Apocalipsis, la iglesia es prominente en los capítulos 1 al 5 y la iglesia vuelve a ser prominente comenzando en el capítulo 19, cuando Cristo regresa y nosotros regresamos con Él. Pero en los capítulos 6 al 8 que describen estos 7 años de horribles persecuciones, ni una sola vez se menciona a la iglesia. Curioso, ¿no? No se menciona a la iglesia en Apocalipsis capítulos 6 al 18. ¿Por qué es eso? La iglesia no está aquí, estamos en el cielo. Los incrédulos quedaron en la tierra. Como dije, muchos se salvarán bajo gran persecución, pero la iglesia, esposa de Cristo, ya no estará. Número 3, ¿por qué creo que la iglesia no será dejada atrás? Por la enseñanza de Apocalipsis 3, versículo 10. Vayan a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dios le dijo a la iglesia en Filadelfia, hay un tiempo de prueba mundial del que te voy a salvar. Ahora bien, no hubo una prueba mundial durante el tiempo de la iglesia en Filadelfia. Él está hablando de un tiempo futuro, pero que de la gran tribulación. Y está diciendo esto no solo a la iglesia en Filadelfia, sino a todos los cristianos, a quienes vivan en esa época, justo antes de la tribulación. Los voy a librar de ese tiempo. Esa palabra de
es nuestra palabra en español. La palabra griega es la preposición ek. También te guardaré fuera de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre la tierra. Hemos sido librados no solo de toda prueba, sino de la prueba de la persecución que viene de parte de Dios. Finalmente, y quizás lo más importante, la razón por la que estoy convencido de que no experimentaremos la gran tribulación debido a la promesa de Dios de que los creyentes serán librados de su condenación. La promesa de Dios es que los creyentes serán librados. Esta semana recibí un correo de un oyente de nuestro programa de radio, no un miembro de nuestra iglesia, diciéndome por qué todo lo que creo sobre la profecía bíblica está equivocado, y llegó a la parte sobre la tribulación. Dijo: ¿cómo puedes ser tan ignorante y creer que la iglesia no pasará por tribulación? Despierta y mira el mundo. Los cristianos sufren en todas partes hoy, siempre han sufrido. ¿Por qué crees que los cristianos no pasarán por la gran tribulación? Bueno, es cierto. En Juan 16:33 Jesús dijo: en este mundo tendréis ¿qué? Tribulación. Jesús dijo que todo seguidor de Cristo en cada generación va a sufrir problemas. Esa tribulación, ese problema, en parte, es simplemente la dificultad de vivir en un mundo caído. Porque vivimos en un mundo caído, sufrimos de todo, desde relaciones rotas hasta salud quebrantada. Tenemos problemas personales porque vivimos en este mundo infestado de pecado. No solo eso, creo que cuando Jesús dijo que tendríamos tribulación, también se refería a la persecución que todo seguidor de Cristo va a soportar por su fe. Sus seguidores la vivieron. Casi todos los apóstoles murieron por su fe. Así sufrieron los primeros cristianos. Hebreos 11:37 al 38 dice: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, continuó, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esa era la iglesia del primer siglo. Damas y caballeros, la iglesia del siglo XXI en todo el mundo no lo está haciendo mucho mejor. Los cristianos en todas partes están siendo perseguidos por su fe. La tribulación no será solo el hombre persiguiendo al hombre. Será Dios derramando su ira sobre la humanidad. Y damas y caballeros, a usted y a mí se nos ha prometido ser librados de esa ira. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú y yo tuviéramos que experimentar alguna ira futura de Dios, entonces significaría que la muerte de Jesucristo fue ineficaz y absolutamente innecesaria. La realidad es que Jesús, cuando murió en esa cruz, tomó la ira de Dios que tú y yo merecemos por nuestros pecados. Y por eso tenemos la promesa de que no hay condenación esperándonos si hemos confiado en Cristo Jesús. Recuerdo haber leído la historia de un grupo de vaqueros que estaban en medio de la nada y se encontraron atrapados en un incendio descontrolado en la pradera. A medida que el fuego se acercaba rápidamente a ellos, se hizo evidente que no había posibilidad de escapar. Finalmente, uno de los vaqueros dijo: rápido, quememos todo el terreno a nuestro alrededor. ¿Quememos simplemente este terreno que nos rodea? Los otros vaqueros pensaron que estaba loco. ¿Por qué quemaríamos el terreno a nuestro alrededor si el fuego ya se está acercando a nosotros? Ahora bien, este hombre dijo: porque el fuego no puede llegar a donde ya ha estado. El fuego no puede llegar a donde ya ha estado. Damas y caballeros, el fuego de la ira de Dios ardió. Fue derramado sobre Jesucristo cuando murió en la cruz. Él, por su propia voluntad, decidió que recibiría el castigo de Dios que tú y yo merecemos. La ira de Dios fue derramada sobre Jesucristo y nunca tendremos que temer esa ira si confiamos en Él. ¿Por qué? Porque el fuego no puede llegar a donde ya ha estado. Esa historia no solo ilustra por qué no tenemos que temer alguna ira futura de Dios sobre la tierra, sino que también explica cómo podemos escapar.
No los 7 años del castigo de Dios, sino una eternidad de castigo de Dios que todos merecemos por nuestros pecados. Hace poco, un locutor de radio secular me entrevistó y me preguntó: Pastor, ¿cree que estamos viviendo en los últimos días? He oído que habla mucho del tema. ¿Cree que estamos en los últimos días? Me estaba burlando de manera amistosa y le respondí: lo creo. Estoy seguro de que vivimos los últimos días. Me preguntó: ¿cómo puede estar tan seguro? Le respondí: bueno, solo piénsalo. Tú y yo estamos cerca de los 60 años. Ahora, dentro de 20 a 40 años, una de dos cosas va a suceder. O nos vamos nosotros, o Él viene, pero pronto lo vamos a encontrar, de una forma u otra. Y eso es cierto para todos aquí hoy. La mayoría están viviendo sus últimos días. Puede que sean 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, pero comparado con la eternidad, es poco tiempo el que nos queda antes de encontrarnos con Dios. O Él viene, o nosotros nos vamos, pero en un periodo relativamente corto, tú y yo estaremos ante Dios. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Todos aquí presentes y los que nos ven por televisión, todos nos presentaremos ante Dios en el juicio, y algunos dicen: bueno, está bien, no tengo miedo de presentarme ante Dios en el juicio. En realidad soy una persona bastante buena, no soy perfecto, nadie lo es. Pero soy mejor que esos terroristas islámicos. Entiendo que ellos vayan al infierno, pero yo soy una persona bastante buena y no tengo por qué temer ir al infierno. Mira, nuestro problema es, y todos lo hacemos, que nos juzgamos a nosotros mismos, basándonos en otras personas. Usamos a otras personas como nuestro estándar de juicio. Y siempre nos gusta encontrar a alguien que sea peor que nosotros para compararnos. Y de esa manera nos sentimos bastante bien con nosotros mismos. Pero amigos, Dios no nos juzga según nuestra justicia relativa en comparación con otras personas. Él nos juzga en comparación con la justicia de su Hijo, el Señor Jesucristo. Jesús fue perfecto, nuestro Dios es un Dios santo. Él demanda de nosotros perfección absoluta. Y bajo ese estándar, todos nos quedamos cortos. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el Papa y todos hemos pecado. Y todos hemos estado lejos de alcanzar la gloria de Dios. Ahora, este es el problema con nuestro pecado. El pecado crea una deuda que le debemos a Dios. ¿Sabías esto? Él es un Dios santo. Y nuestro pecado, cada vez que pecamos contra un Dios santo, aumenta nuestra deuda con Dios. Cada vez que pecamos, aumenta lo que le debemos a Dios. Ahora, llegará un día en que tú y yo tendremos que rendir cuentas de ese préstamo. Vamos a estar delante de Dios. Y Dios va a mirar esa larga lista de deudas que todos tenemos con Él por pecado tras pecado tras pecado. Pero Dios es santo. No puede simplemente ignorarlo y decir: bueno, olvidémonos de eso. Su justicia no se lo permite. Él debe exigir un pago. Y si nosotros nos presentamos ante Dios al morir con toda una larga lista de deudas, ¿estaremos pagando eternamente esa deuda, separados de Él en el infierno por siempre y para siempre? Pero aquí tenemos las buenas noticias. Dios dice: entiendo el aprieto en el que estás. Sé que estás en bancarrota espiritual y que no puedes pagar esta deuda, pero te ofrezco saldarla por ti. De hecho, saldaré tu deuda anticipadamente si me dejas hacerlo antes de que mueras. Jesús pagó esa deuda de pecado por nosotros. Ahora, no te pierdas esto. La decisión más importante que tomarás en la vida y en la eternidad es esta: ¿quién va a pagar tu deuda de pecado con Dios? Toda la eternidad tratando de pagar esa deuda, ese préstamo con Dios que nunca podremos saldar. Cuando eliges permitir que Jesús pague esa deuda de pecado por ti, nunca tendrás que temer la ira de Dios durante la tribulación. Y más importante aún, nunca tendrás que temer la ira de Dios por la eternidad. ¿Por qué es eso? Porque recordemos, el fuego no puede pasar por un lugar donde ya ha estado. La Biblia está llena de profecías sobre el regreso de Cristo que impactan la manera en la que vivimos hoy. Por eso, en Camino a la Victoria, estamos comprometidos a proclamar con claridad la verdad transformadora de la palabra de Dios.
Y este ministerio solo es posible gracias a la fidelidad y generosidad de personas como tú, que desean que la luz del Evangelio continúe impactando vidas en todo el mundo hispanohablante. Hoy quiero invitarte a considerar hacer una donación. Tu apoyo no solo nos permite seguir caminando contigo en este viaje de fe, sino que también nos ayuda a alcanzar a miles de personas más con mensajes bíblicos que edifican, fortalecen y transforman vidas. Como muestra de nuestro agradecimiento por tu generosidad, te enviaremos el recurso especial de este mes, diseñado para acompañarte en tu crecimiento espiritual. En unos momentos más, te compartiré lo que veremos en el próximo episodio. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. Cada día estamos más cerca de encontrarnos con el Señor. Ya sea que partamos de este mundo primero o que Jesús regrese antes, lo cierto es que todos estamos viviendo los últimos días. Y si has depositado tu fe en Cristo Jesús, no tienes por qué temer la gran tribulación ni la ira venidera de Dios. Pues como dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quédate con nosotros para ver un adelanto del siguiente mensaje. Será un episodio especial en alusión a la Pascua. Al reconocer ese evento este viernes, ¿por qué usaríamos el término bueno para describir lo que le sucedió a Jesucristo? ¿Qué tiene de bueno la tortura y la muerte en una cruz? La respuesta es que la muerte que Cristo experimentó es la solución a nuestro mayor dilema, el mayor dilema de la humanidad. No te pierdas el próximo episodio y acompáñenos junto al Dr. Jeffress en el mensaje ¿Por qué es tan bueno el Viernes Santo? Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.